Buenos días, familia. Bueno, vemos que hay puente, entonces, bueno, vamos a salir más temprano. Voy a las 2:30 más o menos. Bueno, de puente en puente nos la pasamos. Pero bien, de verdad que nos alegra mucho ver a Meli, a ver a Paula. Ayer estábamos los jóvenes, yo con ellos digo, estaban los jóvenes en un tiempo que llamamos expuestos a la luz, ¿verdad? Y estuvieron ministrando a los chicos, bueno, todo lo que Dios ha depositado en ellas, en esta escuela. Melina ya terminó, Paula va para el segundo módulo, y bueno, yo creo que jóvenes, cuando salen muy jovencitos, el colegio es una buena alternativa, es un animar para que oren padres. Si sus hijos salen muy jóvenes, no saben todavía qué definir para lo profesional, la Escuela de Misiones le ayudará. Yo sé que allá Dios intensivamente está trabajando y le está formando el carácter, les estará ayudando a saber escoger su siguiente paso en la vida de estudio en la universidad. Bueno, hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de Él lo hará otra vez. Entonces hoy hay que volverlo otra vez a trabajar esta mañana, a compartir esta mañana una segunda parte, porque sé que algunos no estuvieron, pero para los que estuvimos, sé que nos ayudará como a retener esta verdad de la palabra de Dios. En Isaías 43 y el versículo 19, estemos orando. Ahora en el ayuno estábamos orando por toda esta situación de Hidroituango, y le pedíamos a los pastores de Caucasia, tenemos comunidad de fe en Caucasia, que motivo de oración, porque obviamente la situación es bastante crítica con esa represa, y nos piden orar por paz y esperanza en los corazones. Me acaba de llegar las 11 de la mañana, orar por paz y esperanza en los corazones, además de interceder por algo sobrenatural en el proyecto de Hidroituango. Como tuvieron que meterle dinamita para destapar unos túneles, eso ha hecho que la montaña empiece a resquebrajarse. Y allí estábamos orando, y únanse en oración, clame a Dios. De darse una cosa de esas sería una catástrofe para 4 departamentos. Solamente allá para esa parte del Bajo Cauca, los 4 departamentos tendrían efectos muy, muy graves. Pues, por favor, oremos al Señor fervientemente. Isaías 43:19 dice: aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y eso queremos que hagas en Hidroituango. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra la debemos meditar, la debemos estar declarando con base a este sueño que Dios dio. Dios habla, y habla a través del Espíritu Santo, y usa el lenguaje de los sueños, de las visiones, pero sobre todo usa la palabra. Dios nos habla a través de la palabra. Oye a Dios más frecuentemente en su palabra, y entonces Él también te dará sueños, visiones, que son lenguaje del Espíritu Santo. Y esto que el Señor ha hablado es acerca de resurrección. Lo que está muerto renacerá. Así que estemos confiados. Esta es nuestra esperanza, en el Dios de la esperanza. Como dice Romanos, el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él hace cosa nueva, pero ¿cómo es posible que otra vez haga cosa nueva? ¿Será cuando dice aquí yo hago cosa nueva? Si Dios hace cosa nueva otra vez, para que sea nueva, tiene que ser
diferente. Nuestro Dios hace cosas diferentes, aún para suplirnos. Eso lo hablamos hace 8 días, con la vida de Elías, cómo Dios usó desde cuervos hasta ángeles, los dos extremos, pudiéramos decir, cuervos y ángeles, pero también usó personas como una viuda pobre, la más pobre de la región, pero Dios quería manifestar su gloria y trajo provisión en un tiempo de sequía para esa familia, de esa viuda. Su hijo, no escaseó la harina, no se agotó el aceite de la vasija. Dios es predecible en su fidelidad. Eso lo hemos acuñado, debe ser una frase, una reflexión. Dios es predecible en su fidelidad, pero es impredecible en cómo actuará, es impredecible en cómo lo hará. Y tenemos que soltar esa tensión que a veces nos llega de que si Dios lo hizo de esta manera, pues lo tiene que volver a hacer de esta manera. Como que nos conformamos, como que nos familiarizamos. Y estuvimos hablando de la serpiente de bronce. ¿Cuántos se acuerdan de la serpiente de bronce? ¿Qué sucedió con esa serpiente de bronce? Para un momento especial, Dios le dijo a Moisés que la hiciera cuando las serpientes estaban mordiendo a los israelitas en el desierto por su murmuración, por su queja. Vinieron serpientes, las serpientes ardientes de tierra caliente, que cuando se ríe clavan los dientes. Y el Señor le dijo: levanta una serpiente, y al que mordiere cualquiera de las serpientes, pero mirad a esa serpiente de bronce, será sano, será sano. Pero desapareció esa serpiente de bronce. No, ¿por cuántos años? Yo les quedé debiendo cuántos años, hasta Ezequías. Siguieron ellos quemándole incienso a esa cosa de bronce, porque la llamó Nehemías, Ezequías la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Israel, eso está en 2 de Reyes 18, 3 al 4, en un avivamiento que vino en tiempos de Ezequías, hubo varios reyes que Dios usó, reyes piadosos, y trajeron avivamientos al pueblo de Israel. En uno de esos avivamientos con Ezequías, dice que él hizo lo recto, 2 de Reyes 18, 3 al 4, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, y quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Wow, nos apegamos tanto a las formas, a las maneras, que idolatramos las formas, idolatramos las maneras y dejamos al Dios de las formas, al multiforme gracia de Dios. Dios quiere hacerlo otra vez de diferente manera para que le conozcamos como no le hemos conocido antes. El Señor es suficientemente creativo y más que suficiente para mostrarnos su fidelidad de distintas maneras, como se la mostró a Elías, con cuervos, con ángeles, con una viuda. Pero bueno, en esta mañana quiero hablar de un pasaje, quiero que compartamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es el último del Evangelio de Juan. Juan 21. Vamos a ir leyendo, y mientras vamos leyendo vamos compartiendo algunos principios acá de Juan 21. ¿Traen su Biblia a la iglesia? ¿Traen su Biblia? Levanten la Biblia. Y unas Biblias brillantes. ¿Cuáles son esas? Nos exhortaban estas niñas, nos exhortaban. La iglesia moderna, la iglesia es una iglesia sin Biblia. La Biblia es un libro allí, pues, rara vez, no aquí, pero, porque acá tenemos como una guía, desde el 2012 estamos con esa guía, allí es leyendo, meditando, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro por libro. Bueno, esa es la esperanza que yo tengo,
que ustedes lo están haciendo, pero cada cual sabe, cada cual sabe. ¿Qué dice el versículo 1 de Juan? Después de esto, vea conmigo, Jesús se manifestó otra vez. Después de esto, ¿qué pasó? Jesús se manifestó otra vez. Lo hizo otra vez. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Si ustedes leen el versículo 14, más abajo digo que esta es la tercera vez que el Señor se manifestaba después de haber resucitado de los muertos. Y estaban allí junto a ¿dónde? Junto al mar de Tiberíades, es el mismo lago de Galilea, el mismo, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo o Dídimo, gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó la noche? No pescaron nada. No pescaron nada. A ver, hay autores que piensan que Pedro estaba completamente decepcionado con él mismo, y que pensó volver a sus faenas, a lo que era su profesión, su costumbre. Algunos han comentado eso debido a que Pedro, y lo estamos leyendo hace muy poco allí en Mateo, Pedro dijo en la noche que Jesús habló: todos ustedes me dejarán, serán esparcidos todos ustedes. Pedro, que le gustaba tener la voz cantante del grupo, Pedro, que dijo: Señor, aunque todos ellos te dejaren o se escandalizaren de ti, yo no. Cuente conmigo. Cuente conmigo, pastor. Cuente conmigo, Señor. Y entonces Jesús dice algo como: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro sale diciendo: ¿cómo? Si fuera posible, con mi propia vida, si me fuera necesario morir. Eso lo acabamos de leer en Mateo 26. Señor, yo te seguiré, yo estaré contigo, no te voy a dejar. Pues dicho y ¿qué se cumplió? ¿Lo que dijo Pedro o lo que dijo Jesús? Pedro dijo: no. Casi que juramenta, casi que su intención fue decirle: Señor, yo te aseguro que aunque todos estos te dejen, se escandalicen, yo no. Casi que puedo decir: yo no soy como esos. Pero, ¿cómo? ¿Qué sucedió? Ahí en Mateo 26. Ahí está el relato de cómo Pedro negó al Señor. Pero ¿de qué manera lo negó? Mira el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. No solamente fue: no, yo no. Jesús, no. Mire, comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. Lo negó. No lo negó así como tan pensaríamos nosotros que Pedro, no. Aquí dice: lo negó con maldición y con juramento. Entonces eso se llevó Pedro. Luego dice que él lloró amargamente. Pero eso lo llevó Pedro.
esa descalificación o autodescalificación. Por eso estaba Pedro decepcionado consigo mismo de haber fallado, de habiéndose ofrecido y propuesto de que no lo habría de negar. Sin embargo, lo hizo. Y en medio de esa frustración, siendo expertos, porque esa era su profesión, pasa toda la noche y no pescan nada. ¿A cuántos se les ha sumado una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra? Algunos, yo le conté anoche a Giovanni todo lo de un viaje famoso que me pasó. De todo pasó en ese viaje. ¿A cuántos les pasa que una cosa, pero además de esto, otra cosa más? Como que se suman, ¿verdad? Las situaciones. Pues eso estaba pasando aquella noche, que no pescaron nada. Ahora, ya había habido una pesca milagrosa en Lucas 5, ¿se acuerdan? Donde el Señor los llama a ellos y les dice: desde ahora en adelante serán ustedes pescadores de hombres. Ya había habido una pesca milagrosa. Y aquí es cuando, en el versículo 4, volvemos a Juan, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lo volvió a hacer. ¿Cómo fue la primera pesca milagrosa? ¿Qué les dijo? En Lucas 5, ustedes se acuerdan, del 1 al 11, creo. Vamos mar adentro. Él les dice: boguen mar adentro y echen las redes para pescar. Y ellos le dicen: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu palabra echaremos la red. Y entonces sucedió lo mismo, pero de manera diferente, porque ahora no les dice: boguen mar adentro, vayan más allá. Según dice aquí la escritura, estaba más o menos 200 codos, un poco menos de 100 metros. El Señor les dice: mira ahí, a la derecha, echen la red, a la derecha. Lo hizo otra vez, pero de manera diferente. No era vayan adentro a ver, sino ahí mismo, ahí mismo. Muchas veces estamos pensando que tenemos que ir a otro lugar, y en ocasiones será así, pero en ocasiones, como esta palabra, es ahí mismo, a tu lado, a la derecha de la barca. Ni siquiera dijo: bueno, mueva la barca unos metros a la derecha. No, ahí mismo donde estaba, donde habían pasado toda la noche sin pescar. A veces pensamos la solución va a venir de otra parte, pero puede venir del lado, al mismo lado donde estoy, que no me he dado cuenta, que no sé. Pero siempre estamos pensando en el sueño americano, siempre estamos pensando mejores oportunidades hay por allá en otra parte. Pero el Señor está diciendo: échala a la derecha, ahí nomás, sin mucho esfuerzo. No tenían que, les dije, navegar y irse por otra parte. Ahí estaba. Lo hizo otra vez de manera diferente. Diga conmigo: el Señor lo hará otra vez de manera diferente. Nos sorprenderá. Y queremos dejarnos sorprender por Él. Amén. Nos queremos dejar sorprender por Él. Muy bien. ¿Qué sigue en este pasaje? Dice: echaron la red y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Ahora,
el fundamento de la vida cristiana, digamos, el pilar de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso Juan habla de las veces que Jesús apareció a sus discípulos, porque si no pensarían que era como visiones que tenían de Jesús resucitado, o algunas eran otras inventos. Jesús apareció, físicamente lo vieron, lo tocaron. Cuando Tomás mellizo, el gemelo, no creía que estaba, él dijo: mete la mano, mete tu dedo aquí en los clavos, la señal de los clavos, y en el costado mete tu mano. Comió con ellos aquí en este pasaje, porque Jesús dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Estas apariciones de Jesús son base para nuestra fe, pues la Biblia dice que si solo en esta tierra esperamos en Dios, somos los más dignos de lástima. Pero la resurrección es un fundamento de la vida cristiana, y se aseguró el Señor en su palabra, pero sobre todo con Juan, el dejar claramente y con detalles estas apariciones, estas manifestaciones del Señor Jesús, para que no dijeran que eran imaginaciones, que se imaginaron que lo vieron, que tuvieron una visión espiritual. ¿Sabe? Los gnósticos han dicho que Jesús no vino en carne. La doctrina de herejes del gnosticismo, que fue de lo primero que infiltró al cristianismo, que Jesús no vino en carne, que vino como un espíritu. Pero eso es una cosa, la Biblia habla claramente que Jesús sigue siendo hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él sigue teniendo cuerpo glorificado. Algunos han dicho: ¿por qué no lo reconocían? Porque era muy temprano, posiblemente había neblina, bruma, pero también el cuerpo glorificado tiene algunas diferencias, aunque no pierde la esencia. Tú debes tener una absoluta certeza cuando meditas en pasajes como estos, que la resurrección del Señor Jesús es un hecho real, y si Él es primicia, nosotros entonces también, los que en Él creemos, seremos resucitados de entre los muertos en su venida gloriosa. Si solo pensamos en Cristo en esta tierra, 1 Corintios 15 habla toda la doctrina de la resurrección. El apóstol Pablo allí dice: si solo esperamos en esta tierra, en el Señor, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ahora, ¿por qué Juan es el que lo reconoce? Juan es el escritor, y Juan dice: el discípulo a quien Jesús amaba. Ustedes saben, Juan fue el íntimo de Jesús, el más cercano de Jesús, el único que permaneció junto a la cruz fue Juan. Los demás salieron huyendo. Por eso es que el Señor en la cruz le puede decir a su mamá: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Porque Juan llegó a ser como Jesús. Juan llegó a ser, por su intimidad con Él, por su cercanía con Él, llegó a ser como Jesús. Por eso tomó su lugar en el área familiar para ser y cuidar de María de ahí en adelante. Él lo reconoció: es el Señor. Pero mira lo que dice acá. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se lo oyó a Juan, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Te dice que había trajes interiores en esa época. Pero no era que estaba desnudo Pedro del todo. Tenía a su moda, tenía ropa interior. Pero se puso su túnica para ir al encuentro y se tiró al agua. Pedro se echó al mar, mientras que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, algo menos de 100 metros. ¿Qué necesitaba Pedro?
Encontrarse otra vez. Pero es interesante que el que vino a encontrarse con Pedro fue Jesús. Esta aparición del Señor Jesús en este pasaje tiene como propósito, más que la pesca milagrosa, más que el milagro, tiene el propósito de restaurar a Pedro. El propósito último es que Jesús vino para encontrarse con Pedro. Y Pedro lo manifiesta su necesidad, tirándose al agua para ir a encontrarse, para estar con Jesús, para ser el primero. Quería estar de primero ahí Pedro. Vamos adelante, dice versículo 9: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús dijo: traed de los peces que habéis qué? Acabado de pescar. ¿Dónde está? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Hay comentaristas de por qué este número 153. Porque a este Juan le gusta poner tantos detalles en su evangelio. Pero además que la red no se rompía, porque no eran 153 de esos bocachicos que le venden a uno ahora, que no da lástima. Yo veo esos bocachicos que le ponen a uno, da lástima comerse. Dice que eran peces grandes. Y la red no se rompía. Luego hubo milagros ahí. No solamente en la pesca, sino que la red no se rompiera. Realmente la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Qué tristeza hubiera sido que tratando de sacar esa pesca se hubiera roto la red, se hubiera perdido todo. El Señor no le apuesta a tu fracaso ni a tus frustraciones. Él lo que hace bien lo completa. Lo que hace lo hace bien. Algunos han pensado que en esa época el conocimiento que se tenía de los peces era que había unas 153 especies. Algunos comentaristas hablan al respecto de eso. Que hasta entonces el conocimiento que tenían que había 153 clases o especies de peces. Pero el detalle es bien interesante. No vamos a sacar la doctrina al respecto, pero algunos tratan de apuntarle acerca de que en el reino de Dios, que es esa gran red, todos caben de cualquier condición, cualquiera que sea su color, cualquiera que sea su raza, caben en el reino de Dios. Toda persona, no importa su condición social, económica, cabe en el reino de Dios. Hay lugar, y la iglesia debe ser esa red que sostiene lo que Dios bendice, como en esta pesca milagrosa. Bueno, Jesús ya tenía allí el desayuno preparado. Qué interesante. Yo pensaba, allí había un pez y había pan. Jesús pudo hacer el milagro. ¿Cuál otro milagro? Multiplicar ese pez que estaba ahí. Muchachos, ¿tienen algo de comer? No. Vengan que tengo aquí el desayuno listo. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Ya tenía ahí el pez, ya había multiplicado 5 y 7 para 4,000, para 5,000. ¿Cuántos discípulos había? 7. 7 es un número clave. Pero Jesús pudo haber multiplicado ese pan y ese pez y haberle dado de comer sin ningún problema. Ya lo había hecho otra vez. ¿Recuerdan? El Señor multiplicó 2 veces los panes, los peces. 2 veces. Y a ellos se les olvidó. Si ustedes se acuerdan, a ellos se les olvidó cuando Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Ellos estaban pensando, uy, es que no trajimos pan. El Señor les reprende allá y les dice por qué están así, ¿no? ¿No se acuerdan cuántas canastas recogieron cuando se multiplicaron los 5 panes y los 2 peces?
Muy bien. Ahora, que dice, ninguno de los discípulos, bueno, les dijo Jesús, venid comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Qué nos pasa también en nuestra vida? ¿Qué nos sucede? Que tenemos temor de acercarnos a Jesús. Tenemos temor, que tenemos barreras religiosas, que tenemos velos que no nos dejan. Sabemos que acercarnos a Él, sabemos que comunicarnos con Él, tener comunión con Él, es lo que necesita nuestra alma y nuestra vida. Y sin embargo, no nos atrevemos. Si algo te debes atrever es a conectarte con el Señor Jesús. Ellos estaban allí como que sí, que no, sabemos, pero no nos atrevemos a preguntar. No tiene que haber nada que te impida a ti conectarte con el Señor. Nada que te impida. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Interesante. Ángel, restaurante de heaven. De tal manera que hay alimento y del bueno, porque 40 días caminó Elías con esa torta. Pregúntele al Señor la receta para ver si se ahorran unos pesos en casa. Muy bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, estaban todavía ahí todos. Recuerda, estaban los 7 y con él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué había dicho Pedro? Si aunque estos se escandalizaran de ti, yo no me escandalizaré. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos han querido interpretar que también Jesús le estaba hablando, me amas más que la barca, me amas más que la pesca, me amas más que las redes. ¿Qué más un Jesús aquí? Jesús le dice, ¿me amas, Simón, más que estos? Y Pedro rápidamente, como siempre, Pedro ha sido el rápido, hoy lo bautizamos Pedro el rápido. Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús le restaura el llamado. Jesús le devuelve a Pedro en esa primerísima pregunta. Le devuelve el llamado. Le devuelve la confianza. Pedro estaba él mismo eliminándose, él mismo autodescalificándose. Yo le he fallado al Señor. Yo le he fallado flagrantemente. Le he fallado. Pero Jesús, su restauración, aquí comienza. Pero no se queda ahí. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿De quién son los corderos? ¿De quién son las ovejas? Mis corderos, mis ovejas. Y Jesús comenzó con los corderos. Prioridad, los pequeños. Jesús comenzó restaurándole el ministerio, restaurando su llamado a Pedro, diciéndole, pastorea los más pequeños, los más indefensos, pastorealos. Apaciéntalos. Tráelos a paz, mis ovejas, que son los mayores. No deja por fuera, pero sí es interesante cómo nosotros, que tenemos ya algún tiempo en las cosas de Dios, debemos interesarnos en los pequeños, que son los niños, pero también las personas nuevas, las que vienen a la iglesia, a la célula. ¿Cómo debiéramos nosotros priorizar ese cuidado con los
corderos, con los recién nacidos. Eso fue, ahí hay un orden que el Señor por algo lo establece. Y el versículo 17 le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué 3 veces la misma pregunta? ¿Por qué no una sola vez? ¿O 2 veces? ¿Por qué 3 veces? Esa misma pregunta. ¿Sabe? El Señor estaba extendiendo gracia a Pedro para borrar esa culpabilidad que había estado llevando en su corazón desde esa noche, porque desde esa noche no volvió a hablar con Jesús. Desde esa noche, este es el primer encuentro registrado en que están cara a cara. Jesús, con esta pregunta, no quería, perdónenme la expresión, no quería sacarse el cabello. 3 veces me negaste. No estaba sacándose nada. Jesús lo que estaba era ayudando a Pedro. Y en esta tercera vez, cuando él se entristece, realmente vino la convicción en su corazón. Que el asunto para no volver a fallar es verdaderamente amarlo. Que el asunto para no fallarle a Dios, para no negar al Señor Jesús, que el asunto por encima de cualquier cosa es que lo amemos a Él. Así como también la razón última o la primordial para ministrar, para ser un líder en el pueblo de Dios, es que lo amemos a Él primero, antes que a nosotros, antes que lo que podamos nosotros disfrutar, de vengar, aprovechar del ministerio. La razón sobre cualquier otra para seguirlo a Él es amarlo. Ahora hay un juego de palabras. En el griego hay un juego de palabras. Algunos tratan allí de ver eso que Jesús quería. Jesús le hablaba del ágape y Pedro le contestaba del te quiero, del fileo. Pero en la última Jesús le dice también del fileo. No vamos a entrar en ese debate de que era que a ver si entendía el ágape y el fileo. No. La verdad que Jesús quería borrar de su memoria esa triple negación con esta triple afirmación. Señor, cuando se entristece, le dice la tercera vez, le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No le reprochó otro reproche que alguien dijo: ¿qué diferencia ha habido entre tu pecado y el de Judas? Jesús no mencionó una sola palabra de lo que pasó. Jesús no reprochó. Jesús no le enrostró a Pedro su negación. Pero con esta forma, de esta manera, sacó del corazón toda la culpa que tenía. De esta forma Jesús entró a lo más íntimo de la vida de Pedro para sanarlo, para quitar esa frustración, esa decepción, eso que a veces nos ha llegado a la cabeza: yo para esto no sirvo, yo para esto de seguir a Cristo, yo no doy la talla, yo no doy el nivel para seguir a Cristo. Y el diablo de muchas maneras ha venido para decírtelo, y por eso cuando te llama para que haya un compromiso en tu vida, tú sacas las excusas posibles. ¿Por qué? Porque dentro de ti está esto: yo no sirvo, yo ya he fracasado, yo ya fallé. Y no una sola vez, varias veces. Yo ya no soy digno, yo ya no merezco.
Señor lo hace otra vez. De manera diferente. De otra forma. Y lo hizo otra vez. ¿De qué manera lo hizo otra vez? Jesús le dijo, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, creo que es la palabra favorita de Jesús. O sea, permítame decir que esta es la palabra favorita de Jesús. Otra vez le dijo a Pedro, sígueme. Ya le había dicho en la primera pesca. En esta segunda le dice otra vez, sígueme. Sígueme. Esa es su palabra para ti. Que tal vez estás cuestionándote, evaluándote, descalificándote. Quizá hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad para tu llamado. Hay una nueva oportunidad para el liderazgo. Hay una nueva oportunidad para servir a Dios efectivamente. Hay una nueva oportunidad. Pero no le busques malas excusas. Mira tu corazón. Mira si tú lo amas a Él. Si de verdad lo amas a Él, entonces no hay nada, ningún impedimento posible, nada válido que te descalifique para poder servirle. Esta es la gran lección de este pasaje. Podemos tropezar, podemos fallar, pero Jesús nos busca. Jesús nos busca cada día. Jesús nos busca a cada uno de nosotros. Nos confronta. Estas 3 preguntas confrontaron el corazón de Pedro. ¿Me amas? Si el Señor te preguntara esta mañana, ¿me amas, Gladys? ¿Me amas, Moisés? ¿Me amas, niña? ¿Me amas, Pedro? Pedro. Responderíamos rápidamente, sí, Señor, tú sabes. Sí, te amo. Pero necesitamos dejar que nuestro corazón sea expuesto. Así fue con Pedro. Su corazón fue expuesto. Y Jesús vino para restaurarlo. Apareció para restaurar a Pedro. Para que tomara el lugar dentro de la grey de Dios. Fuera un pastor en medio de su pueblo. ¿Cuántos saben que le han fallado al Señor? ¿Cuántos saben eso? Pónganse de pie todos los que le han fallado al Señor. ¿Cuántos se han descalificado y no sienten que son dignos? ¿Cuántos piensan que ya no tiene, que ya no hay otra oportunidad? Jesús está aquí para decirte otra vez, sígueme. Sígueme. Es posible que no lo hemos estado siguiendo verdaderamente. Es posible que nos hemos extraviado, que hemos fallado, que hemos fracasado, porque no lo hemos estado siguiendo. ¿Qué es seguir a alguien? La palabra seguirlo es estar tan cerca que podemos ver las huellas, que podemos ver dónde están sus pisadas. Seguirlo no es a la distancia, por allá veo como el polvillo a la distancia de alguien que camina. No, seguirlo significa cercanía, pero que Él va adelante. ¿Cuántas veces nos hemos adelantado nosotros? Hemos tomado decisiones por nosotros. Hemos considerado nuestra propia sabiduría. Hemos considerado nuestra propia prudencia más importante que ir detrás de Él. Dice Apocalipsis de aquellos 144,000. Dice aquellos siguen al Cordero por donde quiera que Él va.
Debemos ser de esos. Es un número simbólico, aunque pertenece al pueblo de Israel. Pero debemos ser de esos que los siguen, y que los siguen tan de cerca que no pierden sus huellas. Por eso no se extravían, por eso no dan pasos en falso, por eso no tuercen ni a derecha ni a izquierda, como dijo Isaías. Oirás voz detrás de ti que te diga: este es el camino, andar por él. No torzáis ni a derecha ni a izquierda. Hoy hay un encuentro. Jesús vino esta mañana. Jesús ha estado acá. Jesús vino, preparó una cena, te ha estado alimentando con su palabra. Jesús está aquí y te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Habla con Jesús. Habla con el Señor, que está cara a cara contigo esta mañana. Este es un encuentro cara a cara con Él. Si te vives excusando, si vives a la distancia, ven cerca, síguelo, síguelo. Él te restaura. Jesús habló del futuro. Jesús no habló del pasado. Jesús le habló a Pedro del futuro, y que por amor a Jesús no solo ministraría a las ovejas, sino por amor a Jesús sufriría la muerte. Pedro fue crucificado en tiempos de Nerón y soportó porque realmente lo amaba. Para venir tentaciones, tal vez las estés teniendo ahora. Al salir de este lugar, por la calle, la casa, el trabajo, vendrán tentaciones, vendrán oportunidades en las que el amor será conocido. Más allá de las palabras que Pedro habló, más allá de las palabras, cuando lea la próxima vez que lea las cartas de Pedro, encuentra allí el hombre restaurado. Diga conmigo si tú has fallado: Señor Jesús, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mi desobediencia, yo reconozco que no te he seguido como debiera seguirte, o me adelanto o me atraso, pero hoy quiero seguirte con todo lo que significa seguirte. Es que cuando me adelanto o me atraso, yo sigo el control de mi vida, pero seguirte es entregarte el control de mi destino, es confiar plenamente en que tú sabes a dónde debo llegar. Es que tú eres el único que conoces esto que parece bueno, este camino que parece bueno, al final puede ser camino de muerte. Seguirte, con lo que significa seguirte. Quiero hoy decidirme, diga conmigo, a seguirte porque te amo, a seguirte porque te amo, y te amo más que a mí mismo,
Quiero amarte más que a todo, más que a todos. Amarte a ti, Señor Jesús. Y te doy gracias por restaurarme esta mañana. Tal vez algunos habían pensado, yo ni vuelvo a la iglesia. Qué vergüenza con lo que hago, con lo que he hecho. Yo ni vuelvo. Jesús es digno de que lo sigamos. Él es digno